Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo, hermanos, hermanas, iglesia, a toda aquella persona que hoy se ha conectado con nosotros, que nos están viendo, que se están conectando para escuchar la palabra del Señor una vez más. Queremos darle la bienvenida y darle gracias a Dios por estos tiempos maravillosos que nos permite estar buscando de Él, buscando de su palabra, que siempre la palabra está ahí para no desconectarnos, y por eso damos gracias a Dios, porque esta palabra, esa es la esperanza que tenemos para nuestras vidas, para nuestro futuro, para las cosas que han de venir, de la cual nosotros nos cogemos y nos aferramos a ella para estar siempre firmes en su palabra y firmes cada día en el propósito de Dios. Bueno, y hoy una vez más con ustedes aquí, llevando una palabra de bendición a sus hogares, llevando una palabra de vida. Y hoy estamos aquí una vez más con Doris. Doris, buenas tardes. Pastora. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Amén. Qué bendición estar en este lugar y poder llevar esa palabra. Es un privilegio, ¿no es cierto, Doris? Sí, señora. Y bueno, qué rico que podemos estar aquí. Hoy, como siempre, un tema especial para todos los miércoles que nos conectamos con ustedes, para que Dios nos hable, y seguramente hoy esa era la palabra que usted necesita, solamente que usted disponga su corazón para esta palabra que Dios tiene para su vida. Amén. Entonces quiero que vamos a orar y vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Amén. Sí, señora. Allí donde usted se puede disponer su corazón, cerrar sus ojos, pedirle al Señor que nada le distraiga, que sea un tiempo maravilloso de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso, por este tiempo maravilloso que nos permites estar aquí reunidas en tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has puesto en el corazón de tu hija, Señor, para compartirnos, Señor, y para poder ser alimentados juntos con esta palabra de vida, para que juntos podamos ser fortalecidos, Señor, y para que juntos podamos, Señor, ser levantados una vez más a través de tu palabra. Te damos muchas gracias por este tiempo y colocamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, Doris, hoy una vez más, como todos los miércoles, siempre preparando algo especial para que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas y en cada de esas vidas que están allí conectadas. Amén. ¿Cuál es el tema que hoy Dios ha puesto en su corazón, Doris? El tema se llama las pruebas y las aflicciones. Las pruebas y las aflicciones, que realmente ha sido lo que últimamente, pues siempre lo hemos vivido, ¿no? Pero estos tiempos han sido más general, Sí. y todos hemos estado pasando de una u otra manera, las hemos pasado siempre, pero estos últimos tiempos ha sido pues un poco más complicada la situación, ¿no? Amén, sí, señora. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de las pruebas y las aflicciones, así es de que yo creo que eso es un tema en el cual usted va a tener que estar muy atento para saber cuál es la causa y por qué y para qué, ¿no? Porque a veces decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? No, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y si realmente nosotros tenemos que pasar pruebas y aflicciones, ¿usted cree? ¿O nosotros los cristianos no deberíamos de pasar pruebas o aflicciones? Pues las pruebas y las aflicciones el Señor de pronto las coloca para que nos afirmemos más en Él, ¿no? Amén. Ok. Para ver si pasamos la prueba y llegamos allá con Él. Amén. Bueno. Entonces, ¿a quién le gustaría pasar por pruebas y aflicciones? Yo le A decía, nadie. no, pues a mí. No, creo Casi que a ninguno, sí, ¿no? no. Eso, no Casi queremos pasar esa no, situación. pues casi la mayoría, o por no decir toda la gente, no le gustaría pasar por pruebas ni aflicciones. Queríamos estar todos contentos, felices, sin tener ningún problema, ¿no? Pero entonces todos los cristianos a veces no se preparan para esto, para pasar pruebas, para pasar aflicciones, porque ahorita en este tiempo es cuando más estamos con prueba, ¿no? Y cuando Doris habla de prepararnos, es que uno, pues prepararse uno, digamos, como cuando uno se prepara, que yo decía, ay, voy a comprar una casa, pues uno se prepara esperando que le llegue, ¿no? Pero le llegue, sí. es también como en la parte espiritual y en la parte emocional. Emocional, porque nosotros nunca queremos vivir eso, como decía Doris, por eso no nos preparamos para cómo las vamos a enfrentar. Pruebas, sí.
Sí. A veces nosotros no reconocemos que no reconocemos que van a llegar tiempos de aflicción cuando estamos en los caminos del Señor. Y aún en lo secular vienen muchas pruebas, vienen muchos problemas, y a veces cuando vienen estas pruebas y no estamos firmes en la fe, flaqueamos y nos apartamos. Y eso no es lo que quiere el Señor, ¿no? Él quiere que sigamos adelante. Muchos han dejado el cristianismo por motivo de esto mismo, de las pruebas, de las aflicciones que vienen a la vida. Este es el caso en los tiempos de antes, ¿no? En el siglo pasado, cuando muchos cristianos del primer siglo experimentaron estas pruebas, estas aflicciones, estas persecuciones por culpa de los mismos hermanos, de los mismos compatriotas con los que ellos vivieron. Muchos se apartaron también. O sea, las pruebas han sido siempre, ¿no? Por O la sea, persecución, sí. eso ha sido de siempre, eso no es que Sí. ahora son las pruebas y antes no. Sí, señora. Pues antes las pruebas eran como un poquito más duras porque los perseguían por causa de Dios, ¿no? De que ellos estaban firmes en esa fe, y pues ahorita nosotros a veces como que flaqueamos Tenemos un poquito más de libertad, en la parte, en la parte religiosa, digámoslo Sí. así, ¿no? Ya no es como antes que por predicar el evangelio, por eso ya los Sí. los apedreaban. Sí, señora. Pero tenemos de todas maneras otras aflicciones y otro tipo de persecución, Sí. que es diferente, sí. Leamos Hebreos 10, 35, 39. Hebreos 10, 35, 39 dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Entonces, como dice la palabra, no tenemos que perder esa paciencia, porque con la paciencia es que llegamos a la meta, a ese galardón precioso que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Porque fácilmente nos podemos impacientar, ¿no? Sí, sí, señora. Y perdemos. Dice que sí. Abraham fue paciente para esperar la promesa, y por causa de las aflicciones a veces nos impacientamos, soltamos y perdemos. Sí, señora. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en los tiempos de aflicción para que de esta manera no perdamos la confianza la cual tiene el galardón? Esto lo podemos leer en Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Entonces tenemos que estar ocupados, esa es nuestra salvación. Para preservar. Para preservar, sí, para llegar un día a estar con el Señor, ¿no? Porque si nosotros flaqueamos, por eso es que nosotros nos apartamos. En Apocalipsis 2:10. En Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Entonces ahí mismo dice también que nosotros debemos tener esa fe, esa confianza de seguir adelante para no perder ese galardón que el Señor tiene. Y acá hay una palabra muy importante, Doris, y es fiel, fidelidad. La fidelidad. Y la fidelidad es lo que está faltando tanto en el pueblo cristiano y en las vidas, porque realmente somos muy infieles con el Señor, porque venimos al Señor cuando necesitamos, le pedimos todo, pero cuando Dios nos bendice nos vamos. Sí, y no somos fieles, nos vamos tras de los ídolos, tras de las cosas del mundo, y de todas maneras, si así nomás sin pruebas nosotros nos apartamos, entonces cuando vienen las pruebas, por eso vienen las pruebas, a ver hasta dónde nos vamos a mantener fieles creyéndole al Señor. Amén, sí, señora. O sea, bueno, necesitamos fidelidad. La Biblia misma la establece, ¿no? Claramente que el cristiano que desea vivir fielmente la vida cristiana padece persecución.
Por ejemplo, ahorita nosotros estamos bien acá en Colombia, pero por ejemplo en otros países sí hay persecución. Sí, a los misioneros, a todas esas personas que han matado por llevar la palabra, ¿no? Y pues acá Y no se ve mucho, pero por allá en otros países sí se ha gracias a visto. Dios que todavía nos podemos congregar, todavía Sí. podemos aplaudir en la iglesia, podemos cantar, ¿no es cierto? Sí, señora. Pero va a llegar el momento donde eso no va a ser donde va a ser posible. persecución y no. Podemos estar seguros que si vivimos fielmente las aflicciones que prueban nuestra fe vendrán, ¿no? Pues las aflicciones vendrán, pero nosotros estamos seguros de que estamos con el Señor Jesucristo, que Él nos tiene cogidos de la mano y que pues esas pruebas también van a ser para bendición, porque si nosotros permanecemos, pues va a venir una bendición grande para cada uno de Esa es nosotros. la diferencia, ¿no, Doris? Lo que pasa es que a la gente muchas veces se le ha predicado un evangelio que se vuelva a Dios y ya no va a volver a tener problemas. Y eso es una gran mentira, porque la palabra de Dios nos está hablando de que sí vamos a ser probados, de que vamos a tener aflicción, de que estamos y que igual las pruebas van a venir, ¿sí? Pero todo esto va a ser para mirar primero qué hay en nuestro corazón. Sí. Y segundo, para probar nuestra fe, como decía, ¿no? Como Sé sí. fiel y dice, mas el justo por su la fe vivirá. Sí, señora. Entonces podemos estar seguros que si vivimos fielmente las pruebas, las aflicciones que esto ya lo había dicho, que nuestra fe vendrán. Y vemos varios versículos que traen, que dicen sobre las aflicciones y sobre las pruebas. Por ejemplo, le damos Juan 16:33. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Ahí vemos que el Señor está con nosotros, ¿no? En 2 Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús parecerán, no se me fue la palabra, padecerán, padecerán persecución. Amén. ¿Sí? O sea, todos los que quieren vivir piadosamente es con el temor a Dios, como alejados del mundo, ¿no? Sí. El mundo para nosotros, para lo que nosotros hacemos para el mundo es locura y también por eso tenemos persecuciones, ¿no? Nos critican, murmuran, Sí. nos señalan. Eso Sí, es un señora. tipo de persecución. Primera de Tesalonicenses 3:4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Amén. Filipenses 1:29. Y Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Imagínense, a nosotros se nos ha concedido Sí. también que nosotros tenemos que padecer por Él. Padecer por Él, sí, señora. O sea, la gente cree que venir a Cristo es ya y se le acaban los problemas, pero no entendemos que de todas maneras vamos a tener persecución. Somos Sí, eso es perseguidos en nuestra propia casa eso es lo muchas que a veces veces. nos dicen las personas que quieren que uno acepte al Señor Jesús. Venga, acepte al Señor Jesús, que usted ya no va a tener problemas, no va a tener dificultades, se le va a arreglar la vida. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad porque, pues sí, de pronto se le va a arreglar a uno pues, la vida espiritual, sí, pero van a venir pruebas, van a venir aflicciones, va a venir tantas cosas a ver si uno, verdad, permanece en Él. Lo que pasa es que nuestra fe tiene que ser probada. Probada, sí. O sea, venir a Cristo es una bendición, porque nuestras vidas sí cambian y van a cambiar para bien y vamos a tener paz. Vamos a vivir tribulaciones, sí. ¿Para qué? O pruebas, ¿para qué? Para ser probados si realmente estamos confiados en Dios. Pero la palabra de Dios dice que todo aquel que ha creído en el Señor no será avergonzado, que ha confiado en Él. O sea, vamos a pasar pruebas, pero si estamos agarrados de la mano del Señor, vamos a ver la gloria de Dios. Lo que pasa es que ya no estamos perdidos en el mundo, sino ahora tenemos la esperanza de la salvación eterna. Esa es una gran bendición. Pero eso es lo que nos venden a nosotros a veces para que lleguemos a los pies del Señor algunas personas, ¿no? Sí, y con el evangelio de la prosperidad y todas esas cosas, que vamos a ser ricos. Sí, que vamos a tener Entonces todo lo ahí mejor. es donde está la equivocación. Sí, señora. En Santiago 1:2-3.
Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia, amén. Y Mateo 5, 10, 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Entonces todos esos versículos, si ve que vemos varios versículos que prueban que los cristianos vamos a sufrir a causa de las pruebas, a causa de Cristo. Nosotros como cristianos no debemos sorprendernos cuando sufrimos pruebas o momentos difíciles, porque sabemos que la misma palabra lo dice, que nosotros vamos a sufrir pruebas, tribulaciones, que vamos a tener problemas difíciles en la vida por servir a Cristo. Pero yo ahí sí quiero hacer un paréntesis, Doris, y es que muchas veces como cristianos actuamos mal, ¿sí? Y como cristianos a veces cometemos errores o desobedecemos y hacemos cosas que nos van a traer aflicción, ¿sí? Que es muy diferente. O, por ejemplo, si el cristiano va y pide prestado y no pagan y van y le hacen un escándalo en la casa, eso no es una persecución por Dios, o sea, por seguir a Cristo, ¿sí? Que eso es como donde está la equivocación. Sí. Mucha gente cree que diciendo que soy cristiano y escondiéndose tras de ese nombre, de esa cristiandad, entonces comete errores y va y hace cosas y después a causa de sus errores van a padecer situaciones, pero no va a ser por causa de Cristo, que es muy diferente. Entonces no le podemos echar, dice, ay, ahora como soy cristiano, no. Si usted cometió un error y por su error está padeciendo, es por su error. Por el error, pero cuando nosotros, como dice aquí, bienaventurados, dice, cuando por mi causa, o sea, cuando por predicar el evangelio, hay personas que se convierten a Cristo y la misma familia los rechaza. Claro, sí, señora. Sí, hay personas que se convierten a Cristo y la misma familia no rechaza, sí. Ya no los saluda o los amigos lo dejan de saludar. Eso es una manera de tener cierta persecución. Sí, o los vecinos o bueno, situaciones que suceden por causa de que ya tú no tomas, por causa de que ya tu vida cambió, entonces ya no. Esa es como la persecución que estamos hablando, ¿no? Esa es como la prueba que estamos hablando, es por causa de Cristo, no por causa de mis errores. Por eso decía, quería hacer un paréntesis para que nos quede claro, ¿no? Y luego no le echamos la culpa a Dios de nuestros errores. Sí, señora. Sí. En la Biblia vemos que el pueblo de Dios sufrió de una manera u otra por servirle. Por ejemplo, vemos a José. José sufrió por causa de servirle a Dios, ¿no? Él sufrió de su fidelidad. Él fue muy fiel a Dios, por eso él sufrió por sus hermanos que lo vendieron. Él sufrió allí en una cárcel antes de que el faraón también fuera el segundo del faraón. Él sufrió todas esas persecuciones por la esposa también del faraón. Sufrió pruebas, sufrió persecuciones. Allí en esa cárcel también él sufrió muchas cosas, ¿no? Pero él siempre fue fiel a Dios. Y por eso Dios a la final, cuando vemos la historia de José, Dios lo bendijo grandemente por su fidelidad. Sí, o sea, su galardón fue grande o en gran manera, de todas maneras, porque él fue fiel y esa es la clase de persecución que estamos hablando. Amén, sí, señora. Entonces, eso lo vemos en Génesis 39, 21. Génesis 39, 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. Eso fue cuando él estuvo en la cárcel, ¿no? Que le dio gracia y que tuvo sueños y todo esto, también le dio gracia con el faraón. O sea, por la fidelidad de Dios. Cuando vemos la historia de José, empezamos a ver todas las situaciones que él vivió. Que él vivió que fueron muy duras, pero también luego vemos cómo Dios lo bendijo grandemente. Bendijo a sus hermanos, bendijo al papá. Por causa de la fidelidad. De la fidelidad de él, sí, señor.
También vemos a Moisés. Moisés también fue un varón de Dios que tuvo que soportar a un pueblo rebelde, un pueblo que estaba apartado de Dios y que no quería hacer la voluntad de Dios. En varias ocasiones se murmuraron contra él y no lo querían como líder. Esto lo vemos en Éxodo 16, 2, 3. Éxodo 16, 2, 3 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubieras muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amén. Entonces ahí vemos que el pueblo estaba murmurando contra Moisés, ¿no? Y les dijo que era que lo había sacado de allá para matarlos de hambre. Para matarlos de hambre. Ahí fue cuando Dios también les dio el maná a ellos, cuando hubieron varias bendiciones también, que ellos también, pues, se suplieron de esas bendiciones, pero sin embargo seguían murmurando. Y por esto de pronto Moisés pudo haber también renunciado a Dios, ¿no? Y decir hasta acá nomás, por ese pueblo rebelde, pero no, él siguió fiel a Dios. O sea, hasta que, en medio del llamado fue una situación muy difícil para él. Sí, señora. Tuvo muchas pruebas, muchas dificultades hasta que el Señor lo llamó. Y le fue fiel a Dios, ¿no? De todas maneras, él pudo haber dicho: yo no tengo por qué servir, aunque hubo un momento donde él como que le decía: no, este pueblo es terrible, yo no quiero seguir, pero sin embargo él no lo hizo, siguió adelante. Adelante, sí, qué lindo. También vemos a Job, que él también sufrió mucho, ¿no? Él también sufrió en gran manera, y aún en medio del sufrimiento se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo firme. Leamos Job 1:22. Job 1:22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Entonces vemos que Job también sufrió muchas persecuciones, muchas pruebas, porque el Satanás fue el que lo tocó a él, ¿no? Le dio sarna, le mató los hijos, le mató las hijas, perdió todo el dinero, todo el ganado, todas las casas, todas las propiedades que él tenía, y sin embargo él fue fiel a Dios y él nunca renegó de Dios. En Job 2:10 dice: y él les dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien o el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job. Amén. Entonces aquí vemos a la mujer de Job, que ella le dijo que pues después de ver que había matado a sus hijos, a sus hijas, que había tenido la sarna y todo, esta mujer le dijo que renegara contra Dios y que se muriera. Pero ella, por eso él le dice que era una mujer fatua, y ella quería era solamente que Dios pues la bendijera, pero que el mal no lo quería. Por eso Job le habla así como le habló. Le dice: ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Amén. ¿Sí? Y dice: y en todo esto no pecó. O sea, Job aceptó. Creo que una de las pruebas más difíciles, y que yo creo que todo el mundo habla, cristiano o no cristiano, con conocimiento, sin conocimiento de la palabra, conocen la historia de Job. Sí, algunos pues no la conocen de verdad como es, pero siempre se ha hablado, y es una de las pruebas más difíciles, más duras que pero ahí se mantuvo Job, ¿no? Sí, él mantuvo la fidelidad, y a la final del libro vemos cómo Dios lo bendijo en gran manera. En gran manera, porque se mantuvo firme. Se mantuvo fiel. Él nunca renegó ni nada. También vemos a Daniel. Daniel y sus amigos también fueron unos hombres que tuvieron muchas pruebas, muchas dificultades. Vemos cuando lo metieron en el foso de los leones, cuando estuvieron en el horno de fuego, ellos nunca renegaron. Siempre fueron fieles a Dios, y Dios también los libró de todo esto por la fidelidad que ellos tuvieron. Porque ellos le creyeron al Señor. Sí, señora. Jeremías. Este profeta también sufrió muchas pruebas, muchas aflicciones, porque también había un pueblo muy rebelde, ¿no? Que no creía en él y que se había olvidado de Dios. Vemos cuando este pueblo lo metió en una cisterna. Lo vemos en Jeremías 38:6.
Jeremías 38 dice: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Jamelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas. En la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Amén. En otras Biblias, en otras versiones dicen que ese cieno era popó, ¿cierto? Que lo metieron ahí a él. Entonces, pero este profeta de Dios, sin embargo, él tampoco renegó ni nada. Él mantuvo su fe hasta el fin. ¿Sí? Sí, claro, hubieron pruebas muy duras. Sin embargo, yo sí quiero decirle que en medio de la prueba tenemos como la libertad de afligirnos, Sí. porque nos vamos a afligir, o sea, decir Sí. que aquí en la palabra dice que tengamos por sumo gozo, y esa debería ser nuestra confianza en Dios. Pero sí, hay momentos de pruebas muy duras donde esta carne se va a afligir, donde vamos a tener tristeza, donde vamos a estar bien como que tratamos de desmayar muchas veces, pero no soltarnos de la mano de Dios, sino seguir creyendo. Bueno, esas son pruebas muy duras, ¿no? Duras, sí, claro. Pero pues a comparación de lo que estamos viviendo, esto nosotros Claro, sí, señora. no estamos viviendo, es nada, mejor No. dicho. Pero ahí también vemos que a lo último, en Jeremías 41, 12, que lo pueden leer en las casas, vemos cómo el Señor también bendijo a Jeremías y castigó a este pueblo rebelde, ¿no? Sí. Y también por él ser fiel a Dios, también lo bendijo. Y también hay muchísimos ejemplos en la Biblia de hombres que sufrieron mucha persecución, muchas pruebas y pruebas difíciles, que yo creo que si nosotros sufriéramos esas pruebas ahorita, yo creo que Si esas pruebas fueran estaríamos, ahorita, sí. no aguantaríamos, porque No. nosotros con cualquier prueba ya no, que porque no tenemos para el diario, Sí. ya no queremos volver a la iglesia, Sí, señora. ya renegamos de Dios, imagínense. Sí. Entonces, y en el Nuevo Testamento también vemos el mejor ejemplo, que fue Cristo Jesús, ¿no? El Señor Amén. Jesucristo Él sufrió muchas veces por causa del pueblo rebelde, del pueblo que no le creía, que era incrédulo y que aceptaba que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? En varias ocasiones el pueblo judío quería matar a Jesús. En Juan 5, 14, 16. Dice Juan 5, 14 al 16, dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y le dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle porque hacían estas cosas en el día de reposo. Amén. Y Juan 8, 59. Juan 8:59 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Amén. Entonces aquí vemos que casi todos los días del ministerio de Jesús Había persecución. casi sí, tuvo que lidiar con los escribas, con los saduceos, con los fariseos, porque ellos querían que él tuviera el mínimo error para poderle acusar y matar. Pero Jesús fue él fue un gran líder, y él siguió adelante hasta que él logró terminar su ministerio, que fue cuando murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Amén. También vemos a los apóstoles, que en el día del Pentecostés los apóstoles también sufrieron cuando los judíos se burlaron de ellos y les decían que estaban llenos de mosto. Esto lo vemos en Hechos 2:13. Dice: mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Sí, el mosto es un vino que ellos hacían, ¿no? Entonces ellos estaban diciendo que estaban era borrachos, por lo que hablaban en otras lenguas, por lo que estaban orando y estaban en el ministerio que ellos tenían. ¿Cuántos de nosotros también nos hemos desanimado por esto, ¿no? Por las burlas de los demás, que a veces salimos a evangelizar y la gente se burla, nos cierran la puerta en la cara, Los nos vecinos dicen que se somos burlan, locos, sí. nos dice que somos comeladrillos, que porque estamos acá en la iglesia, sí, pues que Dios no existe, que Dios, que mire todo lo que está pasando.
pero nosotros no debemos de fallecer, debemos seguir adelante, ¿no? Amén, sí. No importa las burlas, la persecución, no desanimarnos por No. nada de eso, porque a veces esas cosas tienden a desanimarnos, ¿no? Sí, sí, señora. Pues bueno, a veces cuando no estamos tan firmes, Sí, nos entonces como desanimamos que, y ya no volvemos. exacto. Ay, yo porque, Sí. para mire cómo se burlan de mí, pero Sí. Jesucristo sufrió todo Sí. esto, los apóstoles, sí. hombres de Dios están en la Biblia. Si Sí. ellos sufrieron, nosotros, ¿por qué no? Sí, y ellos sufrieron harta persecución. También vemos a Pedro y a Juan. En la ciudad de Jerusalén, Pedro y Juan predicaban el Evangelio y ellos se encuentran en el concilio, ante el concilio, y ahí vemos que ellos también fueron echados a la cárcel, que fueron amenazados por predicar acerca de Jesucristo y que fueron azotados. Esto lo vemos en Hechos 5, 40, 41. Dice, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Por causa del nombre. Entonces aquí vemos imagínense. que ellos fueron también azotados, fueron vituperados y todo, pero estaban gozosos. No perdieron el gozo. No perdieron el gozo. Que es lo que normalmente nosotros perdemos, ¿no? Sí, sí, En medio de una aflicción ya perdimos el gozo. Sí, Una persecución ya perdimos el gozo. Una Ya no. enfermedad perdimos el gozo. sí, Sí, esas cosas nos suceden, pero bueno, ahí es orar, ¿no? sí, señora. Esteban también fue un varón de Dios que predicaba el Evangelio con denuedo y convicción. Él también, este hombre también de Dios fue asesinado a sangre fría. Vemos que lo asesinaron a pedrada, ¿no? Sí, Por predicar el Evangelio. por predicar. Eso lo vemos en Hechos 7:57. Dice, entonces ellos ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Aún en medio de esta tribulación y en esta prueba que lo estaban matando, lo estaban apedreando, pero él era fiel. Él nunca renegó tampoco de Dios, ¿no? Amén. Él estuvo Se mantuvo fiel. Sí, y por eso esa recompensa que le esperó en el cielo fue muy bonita, ¿no? Porque se fue con el Señor Jesús. Un poco de tiempo después de la muerte de Esteban, en Hechos 8:4, Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. entonces ahí se desató también una gran persecución en Jerusalén, pero ahí vemos que ellos oraban todos, a toda hora, oraban unánimes unos por otros, ¿no? Y se mantuvieron fieles aún en los tiempos difíciles. En toda la persecución que ellos vivieron, se mantuvieron fieles en oración. Pablo también fue apedreado en la ciudad de Listra, Hechos 14:19. Hechos 14:19. Dice, entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Ícono que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Amén. Entonces ahí vemos también que Pablo también fue apedreado, ¿no? Pablo y Silas también son puestos en la cárcel por predicar el Evangelio de Cristo. Esto lo vemos en Hechos 16:25. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Ellos también estaban gozosos, ¿no? Así estaban en la cárcel, pero estaban gozosos también. Entonces así nosotros debemos no debemos abandonar nuestra fe tampoco. Así como ellos vivieron todas estas tribulaciones, todas estas pruebas, nosotros también debemos ser firmes, debemos ser fieles, debemos mantenernos en el camino de la salvación, porque sabemos que un día nos vamos a ir con el Señor Jesús. Amén. Amén. En Santiago 1:22. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces ahí debemos recordar también que nosotros debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Debemos llevar la palabra a todos los que lo necesitan y más en estos tiempos
que hay gente muriéndose sin el Señor Jesús, que hay gente que necesita una palabra de aliento, pues de pronto un abrazo no se puede dar ahorita, pero se puede dar una palabra de aliento, le puede uno ir lo puede uno llamar. La gente a veces hoy en día no está llevando la palabra de Dios, no está predicando, no está hablando las cosas de Dios, porque tienen temor de ser rechazados, de que no me van a saludar, tienen temor de que de pronto por poner a Dios en primer lugar, entonces ya ellos sean de pronto humillados, o de pronto me echan del trabajo si digo que soy cristiano. Bueno, tantas cosas que hoy en día hay un evangelio tan tibio. Pero mire estos ejemplos que estamos viendo acá de todos estos hombres a través de la palabra, que están escritos en la palabra, con tantas situaciones tan duras, nunca callaron. No. Siempre quisieron agradar a Dios primeramente, y ahí está el problema de nosotros, que nosotros queremos callar porque nos da que no nos saluden, que nos hagan mala cara, que de pronto no nos atiendan, que de pronto nos dejen de saludar o de pronto nos hagan una mala mirada. Ya la gente, entonces por eso ya es una prueba, ya la gente no quiere vivir eso. Amén, sí, señora. Por eso se está viendo un evangelio tan tibio, Tan ¿no? tibio, sí, señora. En Lucas 11:28 dice, y él les dijo, en Lucas 11:28 dice, y él les dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Entonces nosotros como cristianos no debemos desanimarnos, debemos estar siempre fieles, de estar cogidos de la mano de Dios. Amén. Dios es el que nos libra de todos los problemas, de las aflicciones, Él está con nosotros. El cristiano fiel no está solo durante las aflicciones y las tribulaciones, porque Dios está con cada uno de nosotros. Esto lo podemos leer en el Salmo 34:19. El Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. El Salmo 121:1 y 2. Dice, el Salmo 121:1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Éxodo 14:14. Y Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis seguros. Amén. Mateo 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desamparé ni te dejaré. Amén. Entonces, y hay cientos de pasajes más en la Biblia que hablan que muestran que el cristiano fiel no está solo en medio de las tribulaciones, de las pruebas, porque ahí está el Señor con cada uno de nosotros. Amén. Así que de hecho, de saber que Dios está con nosotros, debería de motivarnos a no abandonar el camino del Señor, ¿no? Porque el camino del Señor es muy bonito, siempre y cuando nosotros estemos fieles a Él, ¿no? Amén. Que nosotros estemos, cumplamos las leyes, los estatutos, los decretos que nos manda en la Biblia. Todo esto es muy bonito, ¿no? Amén, así es. Por tanto, debemos estar cerca de Dios. Primera Tesalonicenses 5:17. Dice, orad sin cesar. Amén. Entonces también debemos practicar la oración, ¿no? Estar orando, porque estar en comunión con el Señor todos los días. Orar es hablar con Dios, debemos hablar con Dios todos los días para estar en comunicación con Él y no apartarnos de Él. Es la manera de mantenernos fuertes en medio de la prueba, ¿no? Amén, sí, señora. Colosenses 4:2. Colosenses 4 dice, preservar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. La misma palabra lo dice, debemos perseverar en la palabra con oración y dando gracias a Dios. Cristo se mantenía también en comunión con su Padre todo el tiempo. Esto lo vemos en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
O sea, Amén. que Él nos dio ese ejemplo De la de oración. mantenernos fuertes en medio para poder pasar la prueba, ¿no? Porque esa fue la manera que Él se fortaleció para la prueba. Para la prueba, sí. Era en comunión con el Padre. Comunión, sí, señora. El cristiano fiel debe recordar lo que le espera si no sea por vencido por medio de las tribulaciones. Esto lo vemos en Apocalipsis 2:10, que pues ya lo leímos, pero puede volver a Dice leer. Apocalipsis 2:10, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Entonces ahí esperamos la corona de la vida, ¿no? Apocalipsis 3:5. Dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:21. Dice, al que venciere les daré que se siente siempre conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Apocalipsis 21:7. Y dice Apocalipsis 21:7, al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Entonces aquí en todos estos versículos, y hay muchísimos más que muestran que Dios está con nosotros y que nosotros vamos a recibir ese galardón precioso, ¿no? Que es cuando vayamos a estar allá con Él. Amén. Que nos va a dar esas vestiduras blancas. Por medio de estos pasajes nos damos cuenta de que Dios tiene reservado para nosotros algo muy hermoso. En los cielos, para aquellos que son fieles en medio de las tribulaciones, de los problemas. Entonces, pues esta era la palabra que yo traía para que no nos desanimemos, sigamos adelante, no nos apartemos de las manos del Señor, porque Él tiene algo muy precioso para nosotros, y más en estos tiempos que están tan difíciles, debemos estar antes más cogidos de la mano de Dios, ¿no? Amén. Así es. Y bueno, definitivamente cuando Dios nos habla de algo es porque Dios quiere afirmarnos y porque Dios quiere fortalecernos en esos temas, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que como cristianos no vamos a padecer ni persecuciones, ni que ya somos cristianos y que no va a pasar nada de esto, pero son necesarias. La palabra de Dios dice que son necesarias las pruebas. Que en el mundo vamos a tener aflicción, dice la palabra, pero que debemos de estar confiados porque Él nos librará de todas esas aflicciones. Y la palabra de Dios también dice que estemos confiados porque Él ya venció al mundo, amén. Amén. Pero necesitamos pasar las pruebas porque dice la palabra de Dios que si el oro se prueba con fuego, cuánto más nuestra fe tiene que ser probada. Sí. Entonces, no es que no vayamos a pasar, pero como le decíamos al comienzo, tenemos que si pasamos estas pruebas por causa de Cristo, bienaventurados somos, dice la palabra. Y todo esto traerá bendición a nuestras vidas, y el resultado, si sabemos esperar con paciencia, será la retribución de la bendición de Dios. De la O bendición. sea, todo tiene su tiempo, pero tenemos que ser pacientes para esperar. No nos impacientemos, no hagamos cosas, no hagamos locuras que a veces hacemos porque no sabemos esperar, porque estamos pasando pruebas difíciles y no sabemos cómo sobrellevarlas, y entonces nos salimos del propósito de la voluntad de Dios a hacer las cosas de nuestra manera, y ahí estamos perdiendo. O sea, que el llamado de Dios hoy es a su vida, está en medio de pasando una tribulación, una prueba. Ahí sí, como dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No nos desesperemos. Hay momentos donde vienen situaciones que uno como que dice, sabe que voy a tomar esta decisión, sabe que voy a hacer esto, porque uno no sabe cómo confiar en Dios. No sabe esperar en Dios, no sabe postrarse en la presencia del Señor y esperar lo que Dios le diga a uno que tiene que hacer, sino que uno se desespera y hace cosas. Ahora, o si no, la otra es, me levanto y reniego contra Dios, como lo que no hizo Job. Sí. Porque si ves que yo pensé que yo era el hijo de Dios y Dios me tenía que guardar, y como no me guardó, pues me voy. Sí. ¿Cierto? Y renegamos de Dios y nos alejamos de Dios, que esa es la otra cosa que no podemos hacer. Sí, la palabra de Dios nos dio, y a través de esta palabra nos da ejemplo, que es lo que yo veo y es lo que, pues, la enseñanza que Dios nos está dando, es que no importan las tribulaciones, no importan los problemas, manténgase firme. Órele a Dios,
Mire qué bonita esta palabra, Doris. Aparte de eso, hemos venido hablando de perseverar en Cristo. En Cristo, sí, señora. No sabemos qué situaciones podamos vivir. Nosotros el año pasado no sabíamos qué iba a pasar. Teníamos muchos planes, muchas ilusiones, teníamos muchos proyectos seguramente y de hacer muchas cosas, pero muchas cosas se quedaron ahí. Y ahorita este año seguramente tenemos también muchos proyectos, muchas ilusiones que las cosas van a ser diferentes. No sabemos. Sí, señora. Esperemos en el Señor, pero perseveremos Sí, en el Señor. Señor Amén. y no desmayemos, como No dice la desmayemos, palabra. sí. Amén. Bueno, Doris, yo creo que Dios está hablándonos, ha venido hablándonos todo este tiempo, y como hoy viene con esta palabra, pues nos confirma una vez más es en aferrarnos al Señor y mantenernos firmes sí, señora. de la mano del Señor. Amén, sí, Entonces, señora. tal vez hay personas que están pasando alguna situación, alguna aflicción, algún momento difícil. Habrán personas que nos están escuchando que de pronto están diciendo: yo estoy pasando esto y estoy a punto de soltarme de la mano de Dios, o estoy a punto de cometer una locura, o bueno, no sé cuántas cosas pueden estar pasando. Pues qué bueno sería que pudiéramos orar por esas personas, para que Dios les diera la fortaleza, y orar para que ellos puedan pasar esta prueba Sí, sin que desmayen y sin que deserten, Amén. que seguramente, y que Dios nos fortalezca en este año una vez más. No sabemos lo que pueda pasar, pero que nos fortalezca para cualquier tipo de prueba, como usted leía al principio que decía que no nos preparamos para la prueba, ¿no? Sí, Entonces, señora. oremos para que estemos preparados Sí. para ese tipo de pruebas. Sí, porque ahorita en este momento hay muchas personas desanimadas, ¿no? Que no están orando, no están leyendo la palabra por eso mismo, por las pruebas. Por las pruebas. que están- Amén. Sí, señora. Ok, entonces, pues vamos a orar. Doris, quisiera que nos acompañara en esa oración, Sí, pastor. para orar por esas personas que están pasando alguna prueba, algunos que perdieron familiares, que no quieren de pronto ya acercarse más a Dios, o que culpan a Dios, ¿no? ¿Sí? O que de pronto que Dios nos prepare para lo que ha de venir, ¿sí? O para las pruebas que hemos de tener que pasar. Amén. Pastor. Entonces, Vamos a orar. si gusta, entonces Doris va a orar y yo le voy a respaldar en esa oración. Amén. Bueno, nuestro bendito Padre Celestial, en Así esta es, tarde, Señor, sí, Padre. te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra preciosa, Oh, sí, mi Señor, Rey, que tú has precioso, puesto en mi Señor. boca, Señor, Así es, para aquellas Padre personas que Celestial. están tristes, que están Oh, sí, mi desanimadas, Rey, Señor, precioso, que han querido Señor. claudicar en tu palabra, Sí, Señor, Padre. que se ha querido apartar, Ayúdalos, Padre Señor. Celestial. Ayúdanos, En Dios el del cielo, a nombre de soportar las Jesús, pruebas, Padre. las aflicciones, los Así problemas, es, Señor, Señor. Sí, todo lo Padre que está mío. pasando, Señor, en este momento, Dios del Gracias, cielo Dios. bendito. Gracias, Mira, Padre Señor. Celestial, Sí, los que están Padre. de pronto hospitalizados, los que están en Aleluya, una Señor. cama, Gloria a Señor, Dios, los que no Señor. tienen trabajo, su Oh, sí, economía, Padre Padre. Celestial, Te pido así por es, cada una de Señor. estas personas, Señor, Clamamos que en a estos ti, momentos Señor, están en el pasando por nombre de estas pruebas, Jesús, Señor, Padre. para que seas tú, Dios Te del cielo, pedimos que seas sacándonos tú adelante, obrando, Señor, Señor, en el para nombre que de seas tú, Jesús, Dios del cielo, Señor. levantándonos, Oh, sí, Señor, mi Rey que solamente te precioso, veamos Señor. a ti, Señor. Ayúdanos, En esta Señor. palabra tú nos has hablado En de el todos nombre de estos Jesús, sí, hombres, Señor, Padre. que sufrieron tantas Así pruebas, es, tantas Señor. tribulaciones, Pero que se pero mantuvieron, permanecieron Señor. fieles a Sí, ti, Padre. Señor bendito, y tú los Ayúdanos a sacaste en permanecer bendición, fieles, Señor. Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como ellos, Aleluya, Señor, a Padre. poder, Dios del cielo Aleluya, bendito, Señor. ser fieles a ti, Señor, En el a nombre de podernos ganar Jesús, esa Padre. corona, Señor, que tú tienes para Así cada es, uno de Señor. nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo bendito, a Amén, permanecer así fieles es, a ti, Señor. Padre. Así sea, Ayúdanos, Padre. Dios del cielo En bendito, el y nombre de enséñanos, Cristo Padre, Jesús, a Padre orar, a mío. clamar como conviene, Señor, Oh, sí, a estar mi Rey. siempre preparados, Señor, para las Amén. pruebas, para las tribulaciones, para los Amén, problemas así que de es, pronto Señor. se nos avecinan, Dios del cielo sí, bendito. Padre. Tú conoces, Señor, el corazón de cada persona que en este Aleluya, momento nos así está es, Señor. escuchando, Señor, Oh, por sí, las personas Padre que están celestial. pasando pruebas, tribulaciones, Amén, Señor, así es, para que Señor. seas tú llenándolo, Señor, clamamos para a que ti, seas tú Señor. bendiciéndolo, Señor, Clamamos a ti para por que no esas se aparten vidas, de Señor. ti, Señor En el bendito, nombre de que seas Jesús, tú, Dios Padre. del cielo, cogiéndoselos de tu mano Aleluya, preciosa, así para es, que ellos Señor. sepan, Señor, que tú estás
ahí con ellos, Amén, Señor. así es, Abrázalos, Dios del cielo bendito. Oh, sí, Nosotros Padre. en este momento no podemos ir a ellos, Padre. No podemos En el nombre de abrazarlos, pero Jesús tú te lo sí puedes, clamamos a ti, Señor. Señor. Ayúdanos, Dios del Oh, cielo sí, bendito, a Padre. llamar, Señor, a las En personas el que lo nombre de Jesús, necesitan, Dios del Padre cielo mío, bendito. Señor, A estar anímalos, de pronto, Dios del fortalécelos, cielo bendito, Señor, llamarlos para darles una levántalos, palabra Señor. de aliento, para Amén. animarlos, Padre Así es, celestial. Te doy Señor. gracias, Señor, por cada una de estas personas, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, a pasar al Aleluya, otro así es, lado, Señor. Señor. Así como Gracias, tú mi Rey. pasaste, Señor, esta Oh, prueba sí, tan Padre difícil, celestial, Señor. así es, Ayúdanos a Señor. pasarla también, Gracias, Padre. mi Te Rey. doy gracias por lo que tú haces en esta tarde con Aleluya, cada uno así es, de las Señor. personas que nos escuchan, Señor. Tócalo, Gracias, Señor. Toca a Dios. cada persona, Oh, Señor. sí, Los que Padre no te celestial, conocen, así Padre es, Señor. celestial, te pedimos que tú pongas ángeles, Señor, allí para Amén. que ellos también te acepten en el Que corazón, así sea, Señor. mi Rey. Para Te que lo ellos también, clamamos a Señor ti, Señor. bendito, vean que tenemos un Dios vivo, un Dios En el nombre de verdadero, un Dios Jesús, que nos da Padre. todo, sí, que Levántalo, a pesar de Señor. las pruebas y las tribulaciones, Él está ahí con Aleluya, nosotros, así es, Señor. Señor. Gracias Gracias, por tu Dios del cielo fidelidad, mi bendito, por Rey. lo que tú haces, Señor, en Gracias, cada Dios. En uno, el Señor. nombre de Jesús, Gracias, Padre. Padre celestial, sí, Gracias, mi Rey Señor, precioso, porque tú Señor. eres grande, eres precioso, eres Aleluya. sublime, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Señor. Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta ha sido la palabra que Dios ha traído a nuestras vidas, así es de que seguimos orando. Si usted tiene alguna petición de oración, si usted dice, mire, ore por mí porque estoy pasando una prueba muy difícil, ore por mí porque estoy en una necesidad muy grande, ore por mí porque siento que no quiero seguir adelante, porque me he sentido desanimado, ponga sus peticiones de oraciones que nosotros estaremos orando por esas peticiones. Y bueno, aquí estamos, ahí está el número siempre de nuestro WhatsApp para que usted nos escriba, para que usted ponga allí sus inquietudes. Y de todas maneras estamos aquí siempre orando que Dios nos permita pronto una vez más estar aquí reunidos en este lugar, una vez más congregándonos. Recuerde que mañana jueves está nuestro culto y a las 6 de la tarde vamos a estar transmitiendo nuestro culto en directo porque estamos en esta localidad, estamos en tiempo de toque de queda, de cuarentena, de toque de queda a las 8, entonces para poderles transmitir vamos a estar aquí desde las 6 de la tarde transmitiendo de 6 a 7 y media, así de que esté pendiente que estamos ahí en pie de lucha igualmente con la palabra del Señor. El domingo, el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 9 de la mañana en nuestro culto dominical. Bueno, Doris, muchas gracias por Pastora, este tiempo y que gracias. el Señor le siga dando sabiduría y mucho entendimiento para compartir de la palabra del Señor. Gracias, pastora. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan por estar acá sintonizados. Amén. Bendiciones.